Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, sí, amigos, miren, la verdad es que el tema que vamos a tocar el día de hoy, como ya se los habíamos adelantado, con nuestro psicólogo de cabecera, especialista en adolescentes y familia, Carlos Gutiérrez, pues es difícil de tratar porque cada vez que damos la nota o nos referimos a ella, pues a todos se nos enchina la piel, ¿no? Porque nos preguntamos en dónde estamos o hacia dónde vamos, que es lo peor, ¿no? Porque en dónde estamos podría quedarnos claro después de que adolescentes, jóvenes, algunos de ellos casi niños, les da por jugar al crimen y además lo disfrutan. El caso de Christopher, como seguramente usted ya está enterado, es un caso que erizó la piel de toda la sociedad en México y allende las fronteras, porque se trata de la sujeción, la captura, sujeción y asesinato de un niño de 6 años, victimado por otros jovencitos donde los mayores tenían 15 años. Pero había más jóvenes todavía. No se les conoce ni se sabe mucho de ellos porque la ley los protege en cuanto a cómo develar sus nombres o sus rostros. Pero lo que sí nos queda claro es que no fue un accidente ni estaban jugando, a menos que jugaran todos los días a ser criminales, porque esto es lo que al menos refieren las notas periodísticas levantadas por los diarios locales en esa parte de Chihuahua. Lo más interesante es que dicen que esos mismos jovencitos se reunían en una casa abandonada, en donde tenían una especie de rituales salvajes, en donde a veces quemaban vivos a animales, pero se dedicaban a eso. Empezaron matando animales y fíjate hasta dónde llegaron. ¿Qué pasa con estos adolescentes? Y la gran pregunta que muchos hacen es, ¿tienen remedio? Un adolescente que llega a este nivel de el crimen y del homicidio a sangre fría, ¿tiene remedio? Carlos, ¿cómo estás? Bien, Deja salir de mi espanto, por favor. No, pues es muy difícil salir del espanto de una situación tan grave como esa. ¿Remedio en qué sentido? Remedio social, remedio individual, remedio familiar. Y este es uno de los casos en los que más especialistas se requiere. Mira, la construcción del psicópata, ¿no? como una patología humana, una patología psiquiátrica. El psicópata parece que nace psicópata, ¿no? ¿Qué características tiene? Pues no siente dolor, observa las cosas con placer, tiene curiosidad de ver qué hace alguien cuando está sufriendo, pues le mete un cuchillo y a ver qué está haciendo, no por matarlo, sino porque tiene esa curiosidad. Y luego, ¿cómo lo justifica? No siente culpa después. El sociópata puede hacer lo mismo, pero después sí siente culpa. El sociópata es un agresor social, de alguna u otra forma. Bueno, ¿en qué país vivimos desde hace años? Una descomposición social enorme desde hace muchos años. Hoy venía a escuchar una nota que estaban dando aquí en el radio, de una bolsa con 2 cabezas, playas de Tijuana, y una niña que encontró muerta de 2 meses en un basurero, ¿no? Y esto no es nuevo. ¿Tú recuerdas hace algunos años hubo un niño que mató a su hermano y a la esposa de su hermano y sus sobrinos, sí, claro, con un martillo, ¿no? Tenía 13 años. Bueno, tienes razón, es muy difícil saber qué pasó porque habría que entrevistar a los niños desde un aspecto psicológico. La ley los protege y tienen el derecho de ser protegidos. Bien, entonces, si tienen una personalidad sociópata, por supuesto, pero psicópata es otra cosa, es una patología, una enfermedad en sí. ¿Nos permites, Carlos? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con más. Este es un punto muy, muy interesante. La verdad es que distinguir entre un sociópata o un psicópata, pues para el resto de la gente siempre nos ha parecido un poco complejo, pero lo que me asustó más es que hayas dicho que pudiese nacerse psicópata. Entonces, eso me pone la piel de gallina, porque entonces, ¿qué pasa con los que ya nacieron así? ¿Tienen algún espacio, remedio o posibilidad de funcionar en sociedad? Volvemos después de esta pausa. ¿Nos permites? Antes de esto, yo quisiera recordarles algo. Divorcios, ¿tiene usted una situación así de divorcio? ¿Y qué es lo que pudo haber motivado a este grupo de, literalmente desde mi punto de vista, niños a los 15 años? Todavía puede serse un niño, aunque pues hay algunos muy desarrolladitos, lo puedo yo reconocer, pero son justamente a ellos a los que tal vez se les juzgue como adultos, a esos de 15 años. Pero hablábamos y la pregunta fue, si un psicópata, ya después de distinguir entre psicópata y sociópata, si un psicópata nace así,
no es que se haga socialmente, sino que ese perfil lo trae de nacimiento. ¿Qué sucede? ¿Qué posibilidades tiene un psicópata, que así nace, de encajar bien en sociedad y nunca lastimarla? Carlos. Mira, ese es un complejo y por eso te decía, es el área de muchos especialistas, porque esto pertenece a la psiquiatría y a la psicología clínica. Hay posibilidades, por supuesto, cualquier patología, de entender un psicópata el daño que puede causar. Y generalmente lo entienden, y si el trastorno no es atendido, pues generalmente pueden ser personas encantadoras que se cubren en esta facha de encanto y actúan a las sombras y jamás son encontrados. ¿Por qué? Porque aparte pueden ser muy inteligentes, ¿no? Ahora, el sociópata es una persona que se hace en el medio por razones diferentes, pues, razones de el medio social. En México, pues, tenemos una subcultura del narcotráfico ya muy arraigada, ya no está escondida, está a la luz todos los días, todo el tiempo. La pobreza extrema, el vandalismo, el abandono, la violencia familiar, pues por supuesto que crean situaciones de caldo de cultivo para que todo se sume y aparezca esto. Ahora, las cuestiones de violencia en grupos marginados son muy comunes. Cómo desplazan su enojo, cómo desplazan su frustración, pues a través de este tipo de actos. Ahora, ¿cómo se da en niños? Pues es muy común. Tristemente es común, ¿sí? Porque un niño aprende y hace lo que ve en su casa, ¿sí? Es muy difícil que un niño distinga entre lo que es correcto e incorrecto en función de lo que ve y vive todos los días. Claro. Ahora, como ves, ya no solamente estamos hablando del psicópata y sociópata del área psicológica, estamos hablando del área familiar, de cómo construyo mi familia y qué hago con la vida de mis hijos mientras están aquí cerca mío. Estamos hablando de un fenómeno social en donde está tan descompuesta la cosa que vivimos entre criminales, entre gente que roba, asesina, viola, ¿no? Hay muchas notas que por supuesto no tienen por qué darse, pero por ejemplo un adicto a cristal es muy capaz de violar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay un impulso sexual propio del consumo de esa droga, ¿no? Hay muchísimas cosas que nuestros niños están viviendo y que los papás les permitimos. Si tú vas a una escuela con papás de cierto nivel económico, hasta clase media o más, y hablas de acoso escolar, de bullying, te va a decir, no, oye, pero pues eso es normal, en la calle tienen que aprender, así es la violencia. Pues sí, pero ¿por qué no les enseñamos a nuestros hijos que la violencia es negativa? ¿Por qué no les enseñamos a crear una sociedad más saludable, en vez de entrenarlos para enfrentarse a una sociedad brutal? Muy interesante. Ahora, ve a estos niños que cometieron este asesinato. Al parecer el caso se cerró, dice el procurador, pues se jugaron, se les pasó la mano y para cubrir que se les pasó la mano, pues ya fueron haciendo otras cosas. Al verlo muerto, pues hicieron más, ¿no? Y esto también es propio de la inconsciencia infantil, de lo que me va a pasar. Ahora, ¿por qué se dieron cuenta? Porque uno de los niños sintió culpa y lo confesó con su mamá. ¿Ves? O sea, ese niño es el rescatable, ¿ves? Fíjate, esto que mencionamos, el caso de Christopher, pues es aterrador, ¿no? Pues estamos hablando de que ya hubo una vida que lamentar. Pero si vamos a la nota que dimos hoy en la mañana del caso de bullying en Coahuila, en Ramos Arizpe, nos aterramos todavía más porque estamos viendo niños de 5 años. Platicábamos, Jimena y yo, que pues a nosotros nos parece que un niño de 5 años es casi un bebé. ¿Cómo puede estar jugando a esta violencia en donde alguien puede coordinar a otros chamaquitos de 5 años para someter a la víctima, agarrarla, retenerla y el otro golpearlo, pero además hasta sangrarlo, ¿no? O sea, ¿qué mueve a estos chiquitos a esa edad tan temprana en donde pues obviamente yo creo que sí no saben distinguir entre un juego y algo real, ¿no? No saben distinguir. Tú a un niño en la mañana ponle un video
de muchachos jugando y riéndose, y es la actitud que va a llevar a la escuela. Pero ponle un video de alguien rompiendo un muñeco, y va a romper un muñeco o va a romper algo en la escuela. Bueno, ¿qué vieron estos niños? Pues ve tú a saber si vieron al papá peleándose, o si se les descuidaron y vieron un video de violento, actúan bajo la dirección de un líder, pues un líder inconsciente, otro niño, y pues pierden la conciencia. Te explicaba que una vez que el grupo existe, se convierte como en una jauría, ¿verdad? Y empiezan a actuar como en una especie de conciencia colectiva única. Alguien puede parar dentro de ese grupo, pero estando tan chiquitos, pues a lo mejor pudo haber sido hasta divertido para ellos. O a lo mejor dijeron, no, todavía está sangrando, pues está bien, el límite es hasta que ya no respire. ¿Por qué? Pues porque así lo vi. Ahora, estamos viendo otra vez índices de violencia terribles, porque ya lo estamos viendo en niños, en adolescentes, niños sicarios, por ejemplo. Sí. Ahora, esto no es nuevo, Javier, perdónenme, pero esto no es nuevo. Tiene años sucediendo esta situación y como sociedad tenemos que hacer un cambio. ¿Qué cambio radical? Hay que enseñar en amor, en dignidad, en honor, en respeto. Pero órale, síganle poniendo narcocorridos, déjenlos que tomen cerveza delante de ustedes a los 12, 13 años, con tal de que lo hagas delante de mí. Síganse embriagando delante de sus hijos, peleándose en la calle, y bueno, y vamos a seguir viendo esto y más. Qué terrible. Pues es espantoso. Carlos, agradecemos mucho tu visita y pues, ¿por qué no nos das tus números telefónicos? Porque estoy seguro que algunos papás con el tema y obviamente a la hora de reconocer algunas características en casa, tal vez estén preocupados en preguntarte a ti, ¿cómo le hago para cambiar esto? ¿No? Y es bien fácil, te juro, es facilísimo, Javier. Perfecto. Los papás que tienen la intención de cambiar lo logran, siempre y cuando se den cuenta qué es lo que quieren cambiar. Gracias por preguntar, mi teléfono es 664-174-4230 y estoy en Las Torres, consultorio 9 del Centro Médico 2. Carlos Gutiérrez, gracias por estar en el programa, te esperamos la próxima semana.